¿Sí van leyendo el libro? A ver, díganme quiénes sí lo van leyendo. Ya voy a habilitar las fechas para que vayan contestando lo del libro. Por ahí alguien me preguntó de cuándo tenían que subir las síntesis o los resúmenes. Ahí, hoy las modificamos para que lo puedan subir. Pero díganme, ¿quién va leyendo? Si tienen dudas, preguntas. Oscar, ¿lo van leyendo? ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, a veces me falla ahí. Sí. Y ahora, ¿usted sí lo va leyendo? A ver, Oscar, dígame, ¿qué duda tiene? Yo la verdad lo empecé, profe, pero lo voy a volver a empezar porque cuando lo estaba leyendo no estaba concentrada, entonces necesito empezarlo otra vez. Ah, sí. Sí necesita un poquito de atención, un poquito, ¿verdad? Porque habla de muchos términos políticos, muchas estrategias. A veces puede ser que nos suene raro, pero debemos de familiarizarnos nosotros como gubernamentales. Son situaciones de gobierno, son decisiones internacionales que no podemos ignorar, ¿sí? Muy bien, Yara. A ver, Axel, si resumen esa mano, no. No, lo pueden hacer como quieran, a mano o en Word, nada más no se lo pasen unos a otros. Sí, pero sí lo estás leyendo, Oscar. Ok, y está contestando Oscar que sí por mensaje. Bien, Francisco, ¿cómo vas tú ahí con el libro? Apenas lo estoy empezando a leer, profe, pero no crea que así mucho, leí nada más ahí el inicio y así, pero apenas ahorita me voy a poner con eso, Bueno, como salí para el puente. ahí se los encargo mucho. Miren, desgraciadamente la gente está olvidando a usar los libros. Ahora puros videos, audios. Entonces, es importante. La intención de ese libro es, o sea, yo lo puse ahí por dos intenciones. La primera, que vean lo dañino que es la deuda externa. Y segundo, que vean y que abran esta burbuja, este escenario de México y que vean que hay más gente que piensa en un sistema de gobierno diferente. Porque a los que piensan con un sistema de gobierno diferente vamos a decir, a la globalización, a la privatización, a lo que estuvieron haciendo los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta eh, Peña Nieto, sí, que sepan que hay otras gentes externas que piensan diferente a esos presidentes. Lleva dos objetivos. Y más adelante en el libro vamos a ver lo que proponía Lyndon LaRouche, muy cercano
a lo que proponía Simón Bolívar. Y lo que sucedió hace un mes aquí en México con la reunión del CELAM. Van a ver, y él lo está escribiendo desde el 2003, pero Lyndon LaRouche viene, yo cuando lo escuché por primera vez fue en 1992, pero su escuela de LaRouche viene desde 1970, más o menos por esa altura, ¿sí? Léanlo, chicos, léanlo, ¿sí? Y háganme preguntas sobre eso. Bien, pues continuando con nuestro contexto internacional acerca de la deuda, déjenme les planteo así platicadito, como si fuera el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Sí. Siempre ha habido intenciones dentro de toda la historia mundial de que un país domine a otro, de que un país conquiste, que un país se apropie de otro país. Aquí lo vivimos. Los españoles se apropiaron de estas tierras de la Náhuac, de Tenochtitlan, de el Nayar, sí, de todas estas zonas. Inglaterra se apropió de la India, del norte de África, Francia de parte de África, inclusive la Florida era de Francia, Inglaterra del norte de América, China de Taiwán, Mongolia, una parte de Vietnam, de Corea, sí, Rusia, los Países Bajos, Alemania, pues no se diga. En la Segunda Guerra Mundial se apropió de toda Europa, el occidente de Rusia, sí. Siempre, siempre, siempre se ha dado esa intención de extenderse. Pero actualmente en el derecho internacional está penalizado, súper penalizado. Entonces utilizan fórmulas muy discretas. Y aquí estamos hablando del sistema financiero. O sea, ya no hay una invasión con soldados, con tanques, con bombas. Ahora te invaden con recursos, con deuda. Y a través de la deuda te obligan a que sigas los lineamientos de esos países o de esas organizaciones, ¿sí? De tal modo de que en un país donde no les conviene que sus costas sean bases norteamericanas, entonces les aplican la del préstamo. Te prestamos y nos concedes la costa de tu país, la costa oriente. Y pues el país es débil, la gente es corrupta y sucumbe ante el ofrecimiento. Y el país se endeuda. Sí. Y después no tiene con qué pagar. Y como no tiene con qué pagar, después esa costa pasa a formar parte de ese país. El caso del Canal de Panamá,
El canal de Panamá fue concesionado por Panamá a Estados Unidos y lo construyeron ahí. Pero ese territorio, toda esa franja que es el canal de Panamá, es territorio norteamericano. O sea, un panameño no puede entrar y meterse allí al canal, a la zona del canal. Sería como cruzarse el río Bravo hacia el norte. Hace tiempo, aquí en México, Japón hizo el ofrecimiento a México de que le concesionara la península de Baja California por 100 años para hacer un emporio productivo y estar exportando productos a Estados Unidos, teniendo ahí la frontera de Tijuana y San Diego. O sea, esa sería la entrada. Ahí México no quiso soltar la península, ¿sí? Precisamente para evitar conflictos de nacionalismos y soberanía. Les estoy hablando de 1970, algo así. Sí, bueno, pero así también como se hizo el intento con la península de Baja California, pues se apropiaron también de costas. En Cancún hay, o había, creo ya las quitaron hace un año, zonas exclusivas donde solamente podían entrar extranjeros o gringos, no pueden entrar los mexicanos. Así estaba la isla de Cuba. La isla de Cuba, toda la costa, era propiedad de los americanos, donde eran casinos y burdeles de los gringos que se iban a pasar su fin de semana a Cuba, a emborracharse, a hacer desmanes y cuanta cosa. Y los cubanos, pues nada más de meseros, de servidumbre, y no podían tener acceso a los hoteles, a las áreas recreativas, porque todas eran norteamericanas. Entonces, siempre ha habido ese intento, pero ese intento es como les decía la clase pasada. ¿Y qué haremos hoy, Pinky? A conquistar el mundo. El sistema financiero, que es un capital extremadamente volátil, que proviene de los capitales venecianos, judíos, de la familia de los Rothschilds, se han consolidado a nivel internacional. O sea, no han podido conquistar con las creencias judías la mente de las personas, porque se les atravesó ahí uno de su propia raza que se llama Jesús y les arrebata al pueblo judío el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios. Así se dicen los judíos, el pueblo escogido. Pero cuando Jesús abre la creencia a todas las naciones, inclusive castiga al pueblo de Israel, a los judíos. Los judíos no olvidan y atacan a los cristianos. La iglesia se extiende, la iglesia católica se extiende, y el Sanedrín, que son los que condenaron a Jesús, se renueva y persiste a través del tiempo y existe hasta hoy en día.
ese mismo tribunal que condenó a Jesús existe. Ellos tienen también, más bien, ellos son los que tienen el poder económico y financiero. Y como no pudieron dominar al mundo a través de la creencia, lo dominan a través del dinero, a través del sistema financiero. Y por eso, nadie puede hablar mal de los semitas, porque lo consideran una agresión, lo consideran un racismo. Sí, nadie puede hablar mal de los judíos porque un presidente, se habla mal de los judíos, olvídese, no lo perdonan y lo persiguen por todos lados. Sí, entonces ahí está el verdadero poder, en el dinero. Y a través de ese dinero, pues, nos conquistan. A través de la deuda externa, nos dominan. Sí. Y nos aplican todo lo que ellos quieren. Nos aplican control de la natalidad. ¿Sí? Porque les debemos. Nos aplican derechos humanos. Porque les debemos. Nos dicen qué educación debemos de dar. Porque les debemos. Nos dicen qué producir. Porque les debemos. El Fondo Monetario Internacional está girando la recomendación al gobierno de México para que no se construya 2 bocas en Tabasco. Les digo, nos dicen hasta lo que debemos de producir. El sistema financiero internacional nos dice que debemos de producir energías limpias para combatir el cambio climático. Y nos piden que esas energías limpias sean de compañías privadas, que no sea del gobierno. Eso es lo que nos piden. Porque les debemos. Antes este presidente ha sido sumamente valiente para defender las compañías del Estado, que son las compañías de todos nosotros, del pueblo de México, y con argumentos de energías limpias, y con argumentos de reforestar la parte selvática, ¿sí? Y ha sido el discurso y una de discusiones, pero fíjense, bajo el argumento de energías limpias, se meten las compañías productoras de electricidad gringas, se meten las compañías productoras de electricidad españolas, pero con mentiras también, ahí va, porque dicen que son energías limpias y vienen produciendo energía en sistemas de ciclos combinados. ¿Qué significa esto? Que hay energía limpia y hay energía producida por gas, por combustibles fósiles. El 13% es de energías limpias. CFE en energías limpias produce un 35%, no un 7%. O sea, entre mentira y mentira hacen valer su poder
de que México les tiene una deuda externa enorme. Y ahí viene la presión. ¿Qué tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional? Haciendo una recomendación para que se produzcan energías limpias. Pero energías limpias no hidráulica, ¿eh? Tiene que ser eólica o solar, a fuerza. Hidráulica no, porque tenemos unas compañías hidroeléctricas productoras de electricidad que han dejado de funcionar precisamente porque los gobiernos de los otros presidentes atendieron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Sistema Financiero Internacional. Y es la manera de cómo ellos se van colando. Bajo los derechos humanos se meten a los países a ordenar, a dictar cosas que aún no nos corresponden a nosotros. Bajo la idea de defender el derecho humano, tumban a los países. Así tumbaron a Libia, en el norte de Egipto, de África, con Gaddafi. Tumbaron también en América Latina a Somoza, a Salvador Allende. En Egipto también tumbaron al presidente. A Saddam Hussein también lo tumbaron. Entonces, bajo un principio que es muy noble, que es el derecho humano, esas intenciones de invadir, de dominar, llegan hasta la médula de los países y determinan cómo deben ser las cosas desde afuera. ¿Y cómo nos defendemos si les debemos? Por eso en el video que vimos sobre la deuda, ese financiero de Bloomberg es una compañía de noticias extranjera financiera. Decía, es que el vivir endeudado no es malo. Pues claro que no, o sea, a él le conviene. A él le conviene, ¿por qué? Porque se queda con nuestras costas. Se queda con nuestro petróleo. Se queda con nuestras vías de comunicación. El tren, ya ven, ya no es de los mexicanos, ¿sí? Se queda con la producción de electricidad. Se queda con las voluntades, porque ya los mexicanos ya no piensan como mexicanos, pensamos como extranjeros. Y ya les hacía yo el examen de la pregunta de si conocen a México, qué significa México, y pocos supieron. Es la educación que hemos recibido, totalmente alterada. Decimos que la noche triste es cuando España perdió la batalla contra los nativos de México, y es triste para nosotros también. Porque tenemos una mentalidad, una educación extranjerizada. Nace un niño güerito, ay, qué bonito, parece un angelito. Y nace un niño prietito, ay, mire qué curioso. Entonces, así somos. Esa es nuestra mentalidad racista. Sí. Y no podemos con ella. Los mexicanos no podemos con ella.
desgraciadamente, porque así viene la educación. ¿Y cuáles son los más reacios a modificar esa forma de pensar? Desgraciadamente los que en teoría nos hemos preparado, los que hemos estudiado, se nos hace más difícil ver por México. Qué curioso, ¿verdad? Pero es por eso, por la educación que recibimos. Ya no tuvimos civismo. Yo estaba en 5º año, jóvenes, cuando empezó la reforma educativa. Antes teníamos unos libros preciosos, preciosos. La portada era la madre patria. Y en 5º año me cambian por unos libros con puros dibujos de caricaturas, todos feos, todos maltrechos. Y antes daba gusto leer los libros esos de la primaria. Los esperábamos con añoranzas. Ya 5º y 6º año, puros libros pues sin valor. O sea, realmente el conocimiento estaba perdido. Ya no se hablaba del pípila, ya no se hablaba del niño artillero, ya no había ejercicios de caligrafía para la letra script, ahora era pura letra de molde, como le dicen. O sea, cambiaron muchas cosas. Pero aquellos que todavía pudimos rescatar algo, nos queda el sentimiento. A los jóvenes, a los que ya vinieron después, sí les agarró la reforma educativa, pero destrozándole todos los principios nacionales, de tal grado de que mueven el 5 de febrero, el día de la Constitución, para su festejo. Mueven el 20 de noviembre, Día de la Revolución, para su festejo, porque eso es trivial, eso ya no importa, eso lo que importa es que haya vacaciones, que haya puentes, que la gente, o sea, esa es la mentalidad. Y los más susceptibles para el manipuleo son los que en teoría fuimos educados bajo ese sistema educativo. En ese sistema educativo nunca nos expusieron de la alianza de Benito Juárez con Abraham Lincoln, o de Lázaro Cárdenas con Benjamin Roosevelt, ¿sí? O de Adolfo López Mateos con John F. Kennedy. Nunca nos hablaron. ¿A ustedes sí les hablaron de eso? Que son situaciones históricas que se dieron, ¿eh? Situaciones amigables con Estados Unidos. Nos hablaron de unos niños héroes que no eran niños, eran jóvenes. Pero no nos hablaron de Miguel Miramón, que es un niño héroe que no murió en la guerra de Chapultepec, vivió. Profe, Sí. O sea, sí. disculpe, es que el otro ¿Qué pasó día vi ya? un video que era mentira lo de los niños héroes, o sea, que solo había sido como algo que el presidente hizo para llamar la atención de la ciudadanía, pero que los niños héroes nunca habían existido realmente. Bueno, sí existieron, pero no eran niños. Eran soldados jóvenes, eran estudiantes como ustedes, eran cadetes. Sí.
De hecho, esos Pero profes ya, creo que estaban castigados, ¿no? Que no pudieron ir con el resto de los compañeros a una excursión y por eso les tocó estar ahí presentes en ese momento. sí, no, estaban como ustedes en clase, estaban en clase, era una academia, ¿sí? Se estaban preparando para ser soldados. Entonces, fíjense lo que pasó con esto. Eh, López Antonio de Santana, sí, tenía un ejército mexicano, cerca de 30,000 hombres. Entonces Estados Unidos invade México por el norte, por Coahuila. Llegan a Saltillo. Y Santana se lanza para expulsarlos. Los que habían invadido Saltillo eran cerca de 4,000 hombres. Santana llevaba 30,000. Pero por otro lado, Estados Unidos ataca el puerto de Veracruz, ¿sí? Y Santana deja desprotegido a México, a la Ciudad de México. Cuando López Santana llega a Saltillo, sitia a los norteamericanos y nada más los tiene en el valle y todos los soldados mexicanos arriba entre los cerros para evitar que se escaparan. O sea, iba a ser una masacre de gringos. Pero recibe noticias que, ¿cómo se llama? El vicepresidente empieza un procedimiento de secularización de los bienes de la iglesia. Sí, me trato de acordar del nombre. Y lo que hace Santana es no atacar a los gringos y permitir que los gringos entren a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él tenía un interés de quedar bien con los gringos, de no atacar a los gringos y que una vez que Estados Unidos invadiera México, pusiera Estados Unidos como presidente otra vez a Santana. Saltillo es una región muy fría, pues de esos 30,000 soldados, mueren en el camino cerca de 10,000 congelados. Llega a México con las fuerzas diezmadas, ¿sí? Los que estaban en el fuerte de Loreto, en Puebla, los soldados mexicanos, sucumbieron ante los gringos. Llegan a la Ciudad de México sin una protección y la única protección era el castillo de Chapultepec y los gringos atacan al castillo de Chapultepec pensando que era un fuerte militar y era una escuela militar y los cadetes, porque no eran niños, fueron los que defendieron el castillo de Chapultepec. Y murieron varios cadetes, no nada más los que mencionamos de Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Juan Escutia, o sea, mueren. Y tan así existieron de que Mariana, porque hay un niño héroe que se llama Miguel Miramón, que era cadete en aquel entonces, y él no murió, él defendió al castillo de Chapultepec de los gringos, ¿sí? Y pudo escapar después. Y él escribe, su esposa, y de hecho hace un libro en contra de Benito Juárez.
pero sí existieron, no como niños. La edad era más o menos como la edad de Oscar, de Marco Antonio, de Juan Enrique, sí. La edad de ustedes, chicas, era la edad que tenían, estaban en preparación. Y luego, este, Juan, Juan Miramón se le reconoce como el gran traidor, porque cuando llega Maximiliano y Carlota, se une al ejército francés en contra de Benito Juárez. Por eso es el gran traidor, ese niño héroe, y por eso la historia no lo reconoce como niño héroe, porque lo contrata Maximiliano y atacan a Benito Juárez. Y una vez estando él en Veracruz, le escribe a Benito Juárez: Benito, pongo a disposición mi ejército, son 6,000 hombres, hay húngaros, eslavos, o sea, extranjeros, ¿sí? Hay franceses también y hay mexicanos. Pongo a disposición tuya mi ejército para conquistar los terrenos y los territorios que nos quitó Estados Unidos, ahorita que está en la guerra civil Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes que hizo Benito Juárez? ¿Ustedes qué harían si fueran Benito Juárez? Benito Juárez tenía un ejército muy grande. Casi era todo el país. Sí. Miguel Miramón tenía 6,000 hombres. Pero había otros ejércitos franceses metidos en el país. Invadieron a todo. Sí, bueno, sí, ahí ya me puso Axel. Se negó e Ignacio Comonfort expulsó a Santana. Bueno, Santana ya no estaba en ese momento de Benito Juárez. Pero sí, Comonfort expulsó a Santana a Veracruz. Pero después fueron por ellos los conservadores. Después fueron por Santana de nuevo para que fuera otra vez presidente. Sí, a ver, pero ¿qué harían ustedes si ese niño héroe que no murió les dijera: vamos a conquistar o a recuperar el territorio mexicano que nos quitó Estados Unidos? ¿Tú qué harías, Marco? ¿Me podrías repetir la pregunta, profe, por favor? Sí, que ¿qué harías tú si te dijeran que es posible recuperar los territorios mexicanos que se apropió Estados Unidos? Pues no veo por qué no hacerlo, ya que eso era nuestro desde un principio, pero pienso que antes de eso pues tendríamos que, no sé, ver si hay más ventajas que desventajas al tenerlo. Ok. Yara, ¿tú qué harías? ¿Dijo mi nombre, profe? Sí, Ah, es que se me estaba trabando el internet y no supe si era yo. ok. La misma pregunta, ¿tú qué harías? Y voy por Valeria, ahorita. ¿Quería que fuera Benito ¿Qué, Juárez, profe? sí, ¿qué harías tú si te dijeran: es posible recuperar los territorios del norte? ¿Accederías?
Bueno, Valeria, ¿tú qué harías? Yo No se sé, me hace que sí profe, no se sería podría. una decisión muy difícil. Bueno, difícil. A ver, Valeria. Pues yo diría que sí, profe. O sea, apoyaría a recuperar el territorio que perdió México. Esa es una herida que todos los mexicanos tenemos abierta, ¿eh? Sabemos que ese territorio es México, sabemos. ¿Verdad? Este, pues Benito Juárez dijo que no. Le dijo a Miguel Miramón, no puedo atacar a un hermano. Y Miguel Miramón le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hermano? Yo soy más hermano tuyo. Mi madre es indígena y mi padre es español. Y tú eres indígena de Oaxaca. Sí, somos más, por nuestra carne corre sangre indígena. ¿Cómo es posible que digas que un anglosajón, porque era Abraham Lincoln el que estaba en Estados Unidos, que un sajón es tu hermano? No, pues no puedo atacar a un hermano. Y se lanza en contra de Miramón, ataca, acaba con el ejército de Miguel Miramón. Miguel Miramón huye a Cuba, sí, y allá lo matan en Cuba. Y luego lo entierran en el Panteón Español aquí en México. Y a la muerte de Benito Juárez, a ver, ahí hay un mensaje, dice, eh, yo leí que Benito Juárez no es como lo pintan. Por ejemplo, él siendo indígena también discriminaba a los indígenas. No sé si sea verdad, pero leí eso. Ok, ahorita un comentario sobre eso. Sí, muere Benito Juárez y luego entierran a Benito Juárez a un lado de la tumba de Miguel Miramón. La esposa de Miguel Miramón saca los restos de su esposo y se los lleva a Austria. Ella se fue a Austria y se llevó los restos de su esposo. Bueno, eso es lo que no se dice en la historia, no se ve en la escuela. Hay una situación, lo que tú acabas de escribir, Oscar Axel. Sí, es cierto, hay cosas que a Benito Juárez se le idolatra demasiado, pero de que era discriminador de su raza, no. De hecho, él se sentía muy orgulloso y hacía el comentario de los conservadores. Me decía, si Benito Juárez tuviera ojos azules y piel blanca, no protestaría. Eso es un dicho de Benito Juárez, ¿verdad? Pero pues tienen a un presidente indígena, prieto, chaparrito, les incomoda a los conservadores. Por eso traen un príncipe güero a Maximiliano de Austria, ¿sí? Para que los gobierne. No era discriminador. Sí, eso sí. De que se echó el pleito con la iglesia, sí, se echó el pleito con la iglesia. ¿O a Porfirio Díaz, profe? Porfirio Díaz, sí, él sí era discriminador, ese sí. Y él es indígena, Porfirio Díaz, ¿eh? Profe, entonces los gringos sí Nada querían más mucho a que Benito.
Sí, hay un monumento de Benito Juárez en Washington. También en Nueva York, Sí, profe, en un parque vi un monumento de Benito Juárez, por eso le pregunto. sí, y en varias partes, Yara. En varias partes hay un reconocimiento a Benito Juárez, precisamente por esta relación tan cercana que tuvo con Abraham Lincoln. Yo digo que fue porque Estados Unidos no quería tener a Francia aquí en México y le apostó a Benito Juárez. Marco Antonio. Profe, disculpe, pero aquí es donde está, donde dice usted que está el cuerpo de Benito Juárez, pero la cabeza de Abraham Lincoln. Así es. Bueno, en estatua. Sí, Físicamente no sé dónde esté, pero la estatua, si ven ahí en la Avenida Juárez y la Colón, ahí está la estatua de Benito Juárez. El cuerpo del cuello para abajo es Abraham Lincoln y la cabeza es de Benito Juárez. Abraham Lincoln sí usaba bastón, Benito Juárez no usaba bastón. Abraham Lincoln era delgado y alto, y si se fija la proporción de la cabeza con el cuerpo no da con la dimensión de la cabeza. Bien, pero así ha sido siempre una serie de intervenciones. Y las intervenciones modernas son muy finas y muy sutiles. Son a través de la deuda, chicos. Son a través de los acuerdos internacionales. Y te dicen, si no formas parte de este grupo, quedas fuera del sistema financiero internacional, de la economía internacional. Entonces, ¿qué hacen los países? Pues hacen lo que les dicen. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que quieren dominar al mundo? ¿Quién es Cerebro? Bueno, y Pinky. Pinky pues, son todos los presidentes, así como Peña Nieto, ¿sí? Como Vicente Fox, como Calderón. Pero ¿quién es Cerebro? Ahí es lo interesante. Yo ya les había dado una pista, ¿sí? De quién es Cerebro. Ahí en la plataforma, también dentro del contexto internacional, sí, hablamos del Bretton Woods. El Bretton Woods fue una pequeña ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, todavía ni terminaba la Segunda Guerra Mundial, todavía Alemania estaba siendo atacada por los aliados cuando Estados Unidos convoca una reunión en el Bretton Woods, en Nueva York, 1941, en agosto. Se reúnen 44 países a plantearse qué se debe de hacer para que no se vuelva a tener una guerra, así como la que se estaba llevando a cabo con Alemania. Sí. Esta guerra con Alemania, bueno, siguiendo con el Bretton Woods, y se llegan a acuerdos, y de ahí surge el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional surge para establecer el tipo de cambio de la moneda. Y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, llamado Banco Interamericano de Desarrollo, surge para ayudar a Europa a la reconstrucción. Pues esos dos instrumentos son
los que empezaron a ayudar a un poder. Dice, ¿por qué no ayudar a Alemania cuando... A ver, espera. Cuando le prometía recuperar los territorios perdidos. Ah, ok. Ahí le va. Ahorita le comento. Eh, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fue la estrategia para ir endeudando a los países. 1941. Hay una pregunta que ahí me hace, ¿por qué México se negó cuando Alemania le ofreció recuperar los territorios? Hubo un cierto coqueteo de México con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sí. Había alemanes metidos aquí en México viendo y motivando de que México se sublevara en contra de Estados Unidos. No se sublevó, al contrario, apresaron a varios alemanes y los fusilaron aquí en México. México se negó porque México, después de la revolución, necesitaba un reconocimiento de Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo iba a reconocer si hacía una guerra o se oponía o se aliaba con otros países. Álvaro Obregón le tocó esa parte y él era un presidente sumamente débil. Él entregó al país desde un inicio a los Estados Unidos. Y si vemos desde Venustiano Carranza, ya se veía que Venustiano Carranza permitió la entrada del ejército norteamericano a perseguir a Pancho Villa. Y luego Álvaro Obregón, pues era el segundo de Venustiano Carranza. O sea, querían eso, el reconocimiento de Estados Unidos. ¿Sí? Por eso no se consolidó eso de recuperar el territorio. Además, yo creo pierde Alemania, nos hubiera ido muy mal a nosotros. Bueno, pero déjenme les comento. Alemania en la Segunda Guerra Mundial se lanza a la guerra precisamente porque se opone a este sistema financiero internacional que les estoy diciendo. Alemania, como todo el mundo, se rige por lo que dice el sistema financiero internacional. Fijan el tipo de cambio ellos. Un grupo selecto, una cúpula financiera internacional, políticos fuertes, Estados Unidos, la reina de Holanda, sí, Rockefeller, ese grupo selecto. Hace poco sale que los conocen como el grupo Bilderberg. ¿Sí? Bueno, ese grupo decía cuánto debería de valer cada moneda. Y en aquel entonces, 1935, 1940, 1939, Alemania tenía, el franco alemán estaba devaluadísimo. De tal modo de que los trabajadores trabajaban una hora y salían a llevar el dinero a su casa, porque a la siguiente hora ese dinero que habían recibido ya no valía. Y lo llevaban en carretillas, es más, pagaban no por el valor del billete, pagaban por lo que pesaba el billete, el peso. Así estaban los grados de inflación en Alemania. Llega Adolfo Hitler y rompe con el sistema financiero internacional. Esto nunca se lo perdonaron
los capitales venecianos, ni los judíos, ni los ingleses, nadie le perdonó que haya roto con el sistema financiero, así como ha roto Venezuela, así como rompió Cuba, como está a punto de romper Nicaragua, así rompió Alemania. Y entonces cambia el sistema económico de Alemania, Hitler. Dice aquí, olvídense ya de andar correteando con sus carruchas de billetes. Aquí se va a pagar por el trabajo. Trabajo que hagas es el trabajo que se paga con trabajo también. Cambió el sistema económico. Se enojaron los países. Lo bloquearon. Así como estaba Cuba bloqueada. Y empieza Alemania internamente a tener un desarrollo científico e industrial por su cuenta, separado del resto de los países. Entonces se empieza a dar el conflicto. Mandan al príncipe de Austria, Alemania, y lo asesinan. Y reclaman Austria, reclama Alemania, se alía a Inglaterra, Francia, y atacan a Alemania. Alemania responde, invade Austria y se empieza a extender. Entonces, con quien, bueno, se extiende a Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, ataca a Inglaterra, se le une Japón e Italia, invade el norte de África, Alemania, y se va sobre Rusia. Rusia, un país ateo, comunista, ¿sí? Y mejor Estados Unidos e Inglaterra se alían de un comunista para atacar a Alemania. O sea, ahí les digo que el nacionalismo es más peligroso que el comunismo. Al que tú quieras a tu país es mucho más peligroso que el comunismo. Inglaterra acepta a Rusia, a la URSS, más que Alemania, siendo que la URSS era comunista y Alemania era creyente, cristianos, protestantes, pero creyentes. Sí. Pero fue, la Segunda Guerra fue porque Hitler se sale del sistema financiero internacional. Rompió con todas las deudas que tenía y pagó con trabajo. No pagó con los tipos de cambio impuestos por un organismo internacional. Y eso no se lo perdonaron. Y por eso se dio la guerra. Y en el Bretton Woods tratan de resolver que no se vuelva a dar ese conflicto como se dio en Alemania. Y desde ahí empiezan ya a hacer las estrategias para invadir a todos los países con préstamos y que los países no tengan una decisión autónoma. Como decíamos el miércoles pasado, soberana. Porque la soberanía aquí ya estorbó. Ahora hay un gran soberano que es el sistema financiero internacional, que es el que dice quién vive y quién muere, que es el que dice qué se produce, qué no se produce, que es el que dice este gobierno se queda y este lo tumbamos. Por eso, cuando me hablan de los derechos humanos, convénzanme
Convénzame de los derechos humanos. ¿Cómo me van a convencer? No con tanta publicidad de que vamos a pelear en beneficio de los derechos que debe tener el hombre. No, convénzanme con el respeto a la vida, no atentar contra la vida humana. Convénzame con el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a un techo, el derecho a la felicidad. Convénzanme y les creo. Pero lo primero que hacen es atacar el derecho a la vida. Sí. Entonces, se ve clara la intención de esos organismos internacionales. Ese organismo internacional también dice de que en el mundo ya somos demasiados y por eso hay que ir recortando la población. Escuchen a Lyndon LaRouche en su video. Y se los pongo para que no vean que es del partido Morena, Lyndon LaRouche. No, el partido Morena ni existía cuando Lyndon LaRouche estaba diciendo esas cosas. Entonces, convenzan simplemente de los derechos humanos. La Constitución ya los contempla, los derechos humanos. Pero estos derechos humanos es la llave para que intervengan en un país, intervengan en otro, quiten un gobierno, pongan otro. ¿Y qué pasó en Afganistán? Quitaron el gobierno existente y pusieron un gobierno dictado por Estados Unidos. Sí. No lo pudieron sostener. Ahí estás que con Biden tuvo que salir de Afganistán porque los talibanes, el gobierno talibán, autóctono, con su cultura, existe y ahí está en toda la gente. ¿Y cuál es el problema? Que las mujeres usan un velo de la cabeza hasta los pies. Es el problema. Entonces vamos por el derecho humano de que no estén tan esclavizadas. Estaba leyendo que las mujeres no pueden salir a la calle solas, tienen que ir acompañados de un hombre. Y así como comentario, decía, si es así el caso, que va acompañado de su hermano, de su papá, de su esposo, pues entonces no hay violaciones, no hay abortos. Bueno, bajo el término de que los abortos son de violaciones, pero no hay abortos. Pero ya es una cultura no de ahorita, tiene años, si no es que siglos, esa cultura. Entonces llegamos nosotros con la modernidad de los derechos humanos, nos vamos a liberar a las mujeres de ese velo, tumbando al gobierno y estableciendo nuestros conceptos de Occidente en una cultura ancestral. Yo pienso de que hay que respetar cómo son en cada región. Sí. No hay que pasar nuestros pensamientos, nuestra forma de ser a como son ellos. Va a haber muchas diferencias. Lo que sí, los principios, olvídese del velo. El principio es que la persona, la mujer, tenga dignidad en Afganistán. Eso sí, es derecho humano.
que tenga la misma dignidad que el hombre. Pero si revisamos en la historia de los que tienen el sistema financiero internacional, ahí no se viven también los derechos humanos. A la mujer no le permiten leer la Torá en público, en los templos. Los que piden que se respete a la mujer en Afganistán, que no vayan con los derechos, no lo están haciendo al interior de sus mismos, de su misma etnia, y relegan a la mujer también. Pero como nosotros queremos que los demás vivan lo que nosotros queremos, y eso no nos gusta que lo vivan, pues vamos a cambiárselo. Pero al interior de nosotros, no. A los mexicanos, una reforma educativa, ok. Nos modifica todo el sistema educativo. Pero ellos tienen su sistema educativo especial. No van a las escuelas como todo. Ellos van a su escuela con un rabino especial. Esto es nada más la intención que tienen ellos de que ellos prevalezcan y tener prioridades sobre las personas, sobre las materias primas, sobre los recursos ricos de cada país. ¿Sí? Y así nos tienen amarrados con la deuda externa. Chéquense el libro. Véanlo. Voy a modificar ahí las tareas ya. Para esta semana les voy a pedir que cumplan con las lecturas. Hay 3 lecturas y creo el siguiente miércoles hay un examen, chicos. Ahí les voy a modificar en la plataforma. Ahí chéquenlo y ustedes lo ven. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, espero no haberlos dormido porque fue puro rollo. Fue puro rollo. Profe, nada más, los 3 resúmenes los va a abrir para esta semana, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Puede ser que brinque uno para la otra, para no cargarlos de trabajo. Muy bien, gracias. A ver, Marco Antonio. Profe, el primer resumen no sale de páginas. Me imagino que ese es pues en general lo que alcancemos a leer. Sí, Porque yo voy, por ejemplo, en donde dice la misma gata pero revolcada. Me imagino que sí. es de ahí. Es el prefacio, es todo el prefacio. Son como unas 10 hojas. Ok, perfecto. El prefacio es lo que pone en contexto. ¿Sí? Y sí, no hay de tal página a página, pero es todo el prefacio. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Ándale. Bien, chicos, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Gracias, profe, igual. Hasta luego, profe. Dale, José Ángel. Hasta luego ya. Hasta luego, profe. ¿No va a tomar lista? Antonio. Nos vemos. ¿No tomará lista?